El martillo del subastador estaba a punto de caer, cuando todas las miradas en ese maldito salón se volvieron hacia el rincón del fondo. Un hombre con un sombrero gastado acababa de levantar su mano callosa, y el silencio que siguió podría haber detenido una estampida en seco. Dentro del Redmond Saloon en Dust Creek, el aire olía a tabaco, sudor y desesperación. Clara Montgomery estaba de pie en esa improvisada plataforma de madera, sus manos temblorosas mientras agarraba la tela rota de su único vestido. Con 19 años y cabello castaño rojizo que brillaba con la luz de la lámpara, había sido forzada a subir a ese escenario para pagar las deudas de juego de su difunto padre. La puja había llegado a $30 cuando Snakieye Malachi sonrió, mostrando sus dientes de oro, seguro de haber ganado un premio. Pero entonces apareció esa mano en la parte de atrás. Ezra Blackwood no había pronunciado una palabra desde que entró en el salón 20 minutos antes. Había tomado su lugar habitual en las sombras, bebiendo un whisky que no había tocado, observando el horror desarrollarse con esos ojos grises acerados que habían visto demasiado. La mayoría de la gente en Dust Creek lo conocía como el granjero ermitaño que vivía a 5 millas de la ciudad, el hombre que había perdido a su esposa e hija en un incendio hace 3 años y no había vuelto a ser el mismo desde entonces. Lo que no sabían era que Clara le recordaba a alguien. El rostro cicatrizado de Snakieye se retorció en un gesto de disgusto al volverse para ver quién se atrevía a desafiar su reclamo. Cuando vio a Ezra en ese rincón, una risa burbujeó en su garganta como veneno. El líder forajido controlaba cada trato turbio en este pueblo, desde las partidas de cartas amañadas hasta las redes de protección que mantenían a la gente honesta acobardada detrás de puertas cerradas. Bueno, arrastró Snakieye, su voz cortando el aire lleno de humo. Parece que el granjero fantasma quiere jugar. Ezra se puso de pie lentamente. Su figura de 1,80 m se desplegó como la de un hombre que había pasado años trabajando la tierra con sus propias manos. Su rostro curtido no mostraba emoción, pero algo en sus ojos hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Sacó una bolsa de cuero del bolsillo de su abrigo. El sonido de las monedas chocando resonó en el repentino silencio. $50, dijo, su voz áspera por el desuso pero cargada con el peso de un hombre que hablaba en serio. La multitud se agitó. $50 era más dinero del que la mayoría de esos hombres veían en 6 meses. Los ojos de Clara se abrieron, la esperanza y el terror se debatían en su rostro al darse cuenta de que este extraño podría ser su salvación, o algo peor. La sonrisa de Snakieye se desvaneció. Había esperado ganar esta subasta por $30 y reclamar su premio sin oposición. Ahora, este granjero silencioso acababa de duplicar la apuesta y cada forajido en la habitación estaba observando para ver qué haría su líder. Pero lo que nadie en ese salón sabía era que Ezra Blackwood tenía más que dinero escondido en su pasado, y Snakieye estaba a punto de descubrir cuán peligroso podía ser un hombre callado. Los dedos de Snakieye tamborilearon contra su cinturón de armas mientras estudiaba al granjero que acababa de desafiarlo frente a sus propios hombres. En Dust Creek, el respeto se ganaba con balas, no con dólares, y este ermitaño acababa de hacerlo parecer débil. 60, replicó Snakieye, su voz afilada como cristales rotos. Pero Ezra no dudó. 75. Un murmullo se extendió entre la multitud. 3 meses de salario para la mayoría de los hombres, lanzados como calderilla. Las rodillas de Clara casi flaquearon mientras observaba a estos dos hombres pujar por ella como si fuera ganado, su futuro pendiendo de números gritados en una habitación llena de asesinos y vagabundos. La mandíbula de Snakieye se apretó. Él controlaba las minas, el burdel, incluso la insignia del sheriff, pero no tenía $75 que gastar en una chica, no cuando sus hombres estaban mirando. Su reputación se había construido sobre el miedo y la violencia, no sobre la pérdida de guerras de pujas contra granjeros. Fue entonces cuando Jeremiah Cross, la mano derecha de Snakieye, se acercó y susurró algo que hizo que el rostro cicatrizado del líder forajido se dividiera en una sonrisa cruel. «Te diré algo, granjero», anunció Snakieye, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Vamos a arreglar esto a la manera de Dust Creek. Tú y yo afuera, ahora mismo. El ganador se lleva a la chica, el perdedor se lleva una bala». El salón estalló en gritos emocionados. Esto era mejor que cualquier subasta. La sangre y la pólvora siempre atraían a una multitud en este pueblo maldito. Los hombres se apresuraron hacia las puertas, ansiosos por presenciar lo que asumieron sería una masacre. La mano de Ezra se movió hacia su cadera, y por primera vez la gente notó la funda de cuero gastada debajo de su abrigo.
Pero en lugar del miedo que esperaban ver en sus ojos, había algo completamente diferente. Un cálculo frío que hizo que incluso los forajidos endurecidos retrocedieran un paso. No vine aquí a matar a nadie, dijo Ezra en voz baja, su voz audible a pesar del ruido. Vine a comprar la libertad de esa chica. La risa de Snakieye fue como uñas en una pizarra. Libertad, muchacho. La única libertad en Dust Creek viene del cañón de un arma. Puedes pagar con plomo u oro, no me importa. Pero Clara había escuchado algo en la voz de Ezra que los demás no captaron, una convicción genuina. Esto no era sobre posesión o lujuria. Este extraño estaba dispuesto a arriesgar su vida por su libertad, y ella ni siquiera sabía su nombre. Mientras la multitud se empujaba hacia las puertas, Clara se encontró con la mirada de Ezra por un momento. Lo que vio allí no era el hambre que había aprendido a temer en los rostros de los hombres, sino algo que le recordaba a su padre antes de que el juego y la bebida lo hubieran destruido: protección. Snakieye ya se dirigía a la calle, su mano apoyada en su colt con mango de perla, la confianza irradiaba de cada paso. En 3 años de aterrorizar a Dust Creek, nunca había perdido un tiroteo. Un desenfunde rápido, una puntería firme y cero conciencia lo habían mantenido vivo y en el poder. Pero mientras Ezra lo seguía hacia esas puertas batientes, Clara notó algo que hizo que su corazón se acelerara. A la mano derecha del granjero le faltaban 2 dedos, y los restantes temblaban ligeramente al rozar su arma. ¿Cómo podría un ermitaño tullido superar al pistolero más rápido en 3 condados? La polvorienta calle fuera del Redmond Saloon se convirtió en una arena a medida que la noticia se extendía como un reguero de pólvora por Dust Creek. Las ventanas se abrieron de golpe, las puertas crujieron y, en cuestión de minutos, la mitad del pueblo se había reunido para ver lo que todos asumían sería el funeral de Ezra Blackwood. Snakieye se pavoneó hacia el centro de la calle, sus espuelas tintineando con cada paso, saboreando la atención. Había matado a 12 hombres en tiroteos y sus nombres estaban grabados en la empuñadura de su colt como trofeos. Hoy añadiría un 13º. Última oportunidad para irte, granjero, gritó Snakieye, su voz con la falsa simpatía de un depredador jugando con su presa herida. Deja tu dinero en el suelo y arrástrate de vuelta a tu campo de maíz. Quizás te deje vivir para plantar otra temporada. Pero Ezra salió a la calle con el paso firme de un hombre que ya había hecho las paces con lo que viniera después. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los dos combatientes, y Clara observaba desde la puerta del salón, su corazón martilleando contra sus costillas. Fue entonces cuando el viejo Pete, el herrero, gritó desde la multitud: $20 a que el granjero ni siquiera saca la pistola. Las risas se extendieron entre los espectadores, pero murieron rápidamente cuando miraron más de cerca el rostro de Ezra. Esos ojos grises acerados no mostraban miedo ni vacilación, solo la fría concentración de un hombre que ya había recorrido este camino antes. Snakieye también lo notó, y por primera vez un destello de incertidumbre cruzó sus facciones. Me eres familiar, granjero. Nos hemos visto antes. La voz de Ezra apenas fue un susurro, pero en el repentino silencio, cada palabra resonó como un trueno. Fort Apache, hace 7 años. Montabas con la banda de Crimson League. El color se desvaneció del rostro de Snakieye. Fort Apache había sido una masacre. 30 soldados muertos, un tren de suministros robado y testigos eliminados. Pero un testigo había sobrevivido. Un joven sargento de caballería que se hizo el muerto entre los cadáveres y más tarde identificó a 3 de los asaltantes ante un tribunal militar. Eres él, Hideo Snakieye. Eres el soldado que testificó. La mano dañada de Ezra se acercó a su arma. Sargento Ezra Blackwood, Quinta Caballería. Recuerdo tu cara cuando le disparaste a mi oficial al mando por la espalda. La multitud sintió el cambio en la tensión. Esto ya no era solo un tiroteo por una chica. Se trataba de justicia, venganza y viejas deudas que habían supurado durante años como heridas infectadas. La confianza de Snakieye se resquebrajó. Si este era el mismo sargento de Fort Apache, entonces las historias sobre su puntería no eran exageradas. Entrenamiento militar, experiencia en combate y una vendetta personal formaban una combinación mortal. Dispara cuando estés listo, dijo Ezra en voz baja, pero Snakieye dudó, su mente acelerada. Una pelea justa de repente parecía un suicidio, y la supervivencia importaba más que la reputación. Sus ojos se dirigieron a sus hombres, posicionados alrededor de la multitud, y Clara lo vio hacer un gesto casi imperceptible. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad que le heló la sangre.
Snakielle nunca tuvo la intención de pelear limpio. El grito de Clara cortó el aire mientras veía a Jeremiah Cross levantar su rifle desde el tejado de enfrente, pero su advertencia llegó un latido demasiado tarde. El estallido de un disparo rompió el silencio de la tarde. Ezra se lanzó de lado mientras la bala destinada a su espalda atravesaba el poste de madera detrás de él. La multitud se dispersó como ganado asustado, pero el sargento rodó suavemente y se levantó con su Colt ya desenfundado, enviando un disparo que derribó a Cross de su posición con una precisión mortal. Snakielle maldijo y fue a por su arma, pero años de vida cómoda habían ralentizado su desenfunde. El segundo disparo de Ezra destrozó la muñeca del forajido antes de que su arma saliera de la funda, haciendo que la Colt con mango de perla girara en el polvo. Deberías haber peleado limpio, dijo Ezra, avanzando con su arma apuntando al pecho de Snakielle. Pero la pesadilla no había terminado. 2 hombres más de Snakielle emergieron de la tienda general, con sus rifles ya apuntando a la espalda de Ezra. Clara observó horrorizada cómo se desarrollaba la trampa. Habían convertido toda la calle en un campo de exterminio. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El doctor Patterson, el anciano médico del pueblo, se interpuso en la línea de fuego. «¡Basta!», gritó, su maletín médico agarrado en sus manos curtidas. «Este hombre salvó a mi nieto en Fort Apache. No voy a ver cómo lo asesinan unos cobardes». Uno por uno, otros habitantes del pueblo comenzaron a salir de sus escondites. Martha Jenkins, que dirigía la pensión, el joven Tommy Wright, de apenas 16 años, incluso el sheriff Morrison, que había sido el títere de Snakielle durante 2 años, lentamente sacó su propia arma y la apuntó a los forajidos restantes. «El doctor tiene razón, coma». El sheriff dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Hemos vivido con miedo demasiado tiempo». Snakielle se agarró la muñeca destrozada. La sangre se filtraba entre sus dedos mientras contemplaba la rebelión que se desarrollaba ante sus ojos. «Tontos. Mátenme y la banda de mi hermano quemará este pueblo hasta las cenizas». Pero Ezra ya había escuchado suficiente. Agarró a Snakielle por el chaleco y lo levantó, presionando el cañón de la pistola contra la sien del forajido. «Tu hermano está muerto. Lo ahorcaron por asesinato en Tombstone el mes pasado. Deberías saberlo. Yo estuve allí para verlo». La mentira salió tan suavemente que incluso Clara la creyó, pero ella podía ver el cálculo detrás de los ojos de Ezra. Les estaba ganando tiempo, rompiendo el control psicológico de Snakielle sobre el pueblo al destruir el mito de su invencibilidad. Los hombres restantes de Snakielle parecían inciertos ahora. Sus rifles vacilaban al darse cuenta de que su líder estaba acabado y que no vendrían refuerzos. Sin la reputación de su jefe para esconderse, eran solo matones comunes enfrentándose a un pueblo armado y enojado. «Esto es lo que va a pasar», anunció Ezra, su voz llegando a cada rincón de la calle. «Tú y tus hombres van a salir de Dust Creek y no volverán jamás. A cambio, no le diré al mariscal territorial dónde encontrarlos». Pero Clara podía ver algo en los ojos de Snakielle que la aterrorizaba, la astucia desesperada de un animal acorralado. Incluso golpeado y sangrando, seguía siendo peligroso, seguía calculando su próximo movimiento. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la horrible verdad. La misericordia de Ezra podría ser lo mismo que los destruyera a todos. La risa quebrada de Snakielle resonó en los edificios mientras se agarraba la muñeca destrozada. «¿Crees que esto termina aquí, soldadito? ¿Crees que la misericordia te convierte en el héroe?» Ezra mantuvo su arma firme, pero Clara podía ver el conflicto en sus ojos. Matar a Snakielle ahora y se convertiría en un asesino frente a todo el pueblo. Dejarlo vivir y el forajido regresaría con refuerzos para masacrar a todos los que se le habían opuesto. «La chica», continuó Snakielle, su voz se volvía más fuerte con una confianza maliciosa. «La dulce Clara, ¿crees que salvarla te hace noble? Pero no sabes por qué él, papá, realmente debía dinero, ¿verdad?» El rostro de Clara se puso blanco. «No lo escuches, Ezra, por favor». Pero Snakielle siguió, con sangre en los labios mientras sonreía. «Dile, cariño, dile sobre los trabajadores chinos que tu papá vendió a los dueños de las minas. Dile sobre las familias que murieron en esos túneles por la información que él nos dio». Las palabras golpearon a Clara como golpes físicos. Las deudas de juego de su padre no habían sido por cartas o whisky, habían sido pagos por traicionar a personas inocentes a la operación de Snakielle. Hombres, mujeres, incluso niños habían muerto por la codicia de su padre. Por eso está aquí, Siseo Snakielle. Deuda de sangre. Su papá vendió almas,
Así que ahora su hija paga el precio. Eso es justicia fronteriza. Si fueras Ezra, ¿qué harías? ¿Ejecutar a un hombre herido para proteger el pueblo, sabiendo que te convertiría en un asesino, o mostrar misericordia a alguien que definitivamente regresaría para asesinar a todos los que te ayudaron? Dime en los comentarios, necesito saber qué lado elegirías, porque lo que Ezra decidió a continuación lo perseguiría por el resto de su vida. La mano del sargento tembló ligeramente mientras el peso de la elección se posaba sobre sus hombros. Detrás de él, podía escuchar a la gente del pueblo susurrando. Su nueva valentía ya vacilaba a medida que las palabras de Snakieye calaban. El doctor Patterson se acercó. Hijo, a veces la misericordia es solo justicia retrasada, y a veces la justicia lleva la máscara de la misericordia. Pero Clara ya había escuchado suficiente. Con lágrimas corriendo por su rostro, caminó hacia la calle y se interpuso entre Ezra y Snakieye. Si los pecados de mi padre me condenan, entonces cargaré con esa carga. Pero no permitiré que te conviertas en un asesino para salvar mi vida. Su voz resonó en la calle con sorprendente fuerza. Mi padre tomó decisiones malvadas, pero eso no hace que la misericordia de este hombre sea incorrecta. Ezra Blackwood arriesgó su vida para darme una libertad que no merezco. No permitiré que ese sacrificio sea envenenado por más matanzas. Los ojos de Snakieye se entrecerraron al darse cuenta de que la chica estaba arruinando su guerra psicológica. Palabras nobles de una chica muerta andante. Pero Ezra había tomado su decisión. Bajó su arma y dio un paso atrás, su voz con tono de sentencia. Tienes 1 hora para reunir a tus hombres y marcharte. Si vuelvo a ver tu cara en este territorio, la misericordia no será una opción. La sonrisa de Snakieye era puro veneno mientras se levantaba con dificultad. Acabas de firmar la sentencia de muerte de todos, granjero. Dulces sueños. Pero mientras el forajido tropezaba hacia su caballo, Clara notó algo que le heló la sangre. Se dirigía directamente al edificio donde los niños del pueblo se estaban escondiendo. Si has estado siguiendo este increíble viaje de redención y familia, por favor, suscríbete al canal, porque historias como esta merecen ser compartidas con todos los que creen en las segundas oportunidades. La escuela, susurró Clara, el horror se dibujaba en su rostro. Todos los niños están escondidos en la escuela. Ezra se dio la vuelta justo cuando Snakieye abrió de una patada la puerta del pequeño edificio de madera donde la señorita Henderson se había refugiado con 8 niños durante el tiroteo. La mano buena del forajido sostenía un deringue que había mantenido escondido en su bota, pequeño pero mortal a corta distancia. Nuevo trato, granjero, gritó Snakieye, usando su cuerpo para bloquear la entrada. Me llevo a un niño como seguro. Me sigues, y todos mueren. Me dejas ir en paz y quizás no pinte estas paredes de rojo. A través de la puerta abierta, Ezra pudo ver pequeñas caras pegadas a la pared del fondo, la hermanita de Tommy Wright, Sarah, los gemelos Patterson, el niño del predicador, que no podía tener más de 5 años. La señorita Henderson estaba de pie frente a ellos como un escudo protector, su rostro pálido pero decidido. Eres una clase especial de maldad, dijo Ezra, su voz mortalmente tranquila. Snakieye rió, retrocediendo más profundamente en la escuela. Soy un superviviente. Algo que estás a punto de aprender no es lo mismo que ser un héroe. La gente del pueblo se había reunido detrás de Ezra, pero nadie se atrevía a acercarse. Un paso en falso, un movimiento repentino y sangre inocente se derramaría por el suelo de la escuela. Fue entonces cuando Clara hizo algo que asombró a todos. Empezó a caminar hacia el edificio. Iré contigo, gritó. Llévame a mí en su lugar. Deja a los niños. Llévame y vete. Tú obtienes tu premio, ellos obtienen sus vidas. Clara, no. Ezra la agarró del brazo, pero ella se soltó. Esto comenzó por las deudas de mi padre, dijo firmemente. Debe terminar conmigo pagándolas. Snakieye consideró esto. Su rostro cicatrizado se retorció mientras sopesaba sus opciones. La chica valía más para él que un niño cualquiera, y vendría voluntariamente. Era tentador. Pero entonces la joven Sarah Wright, de apenas 7 años, salió de detrás de la señorita Henderson. Señor, está muy herido. Mi mamá dice que la gente herida a veces hace cosas malas porque tienen miedo. La inocencia en su voz cortó la tensión como una cuchilla. Incluso Snakieye dudó, mirando a esta pequeña niña que le mostraba más compasión de la que había recibido en décadas. Sarah, vuelve, susurró la señorita Henderson con urgencia, pero la niña continuó, su pequeña voz inquebrantable. Si tiene miedo, puede quedarse a cenar.
Mamá siempre dice que nadie debería enfrentar sus problemas con el estómago vacío. Por un momento imposible, frágil, algo humano parpadeó detrás de los ojos fríos de Snakielle. Las palabras de la pequeña habían encontrado una grieta en la armadura de odio que había construido alrededor de su corazón. Ese momento de vacilación fue todo lo que Ezra necesitaba. El sargento se movió más rápido de lo que nadie creía posible, su mano dañada firme como una roca mientras disparaba un solo tiro preciso. El deringue salió volando de la mano de Snakielle y el forajido se desplomó, agarrándose el hombro. Pero mientras Ezra corría hacia la escuela, no notó el acto final de rencor de Snakielle. Quitando el pasador de un pequeño cartucho de dinamita que había mantenido escondido en su chaleco. Si no puedo tenerla, siseo Snakielle, nadie puede. El silbido de la mecha encendida cortó el aire como una sentencia de muerte. Ezra tenía quizás 5 segundos antes de que la dinamita convirtiera la escuela en astillas y cadáveres. Todos fuera, ahora, rugió, zambulléndose por la puerta. La señorita Henderson no dudó. Agarró a los niños más cercanos y los empujó hacia las ventanas, mientras Ezra se lanzó sobre Snakielle, tratando de alcanzar la dinamita. Pero el forajido herido la agarró contra su pecho como un tesoro precioso, sus ojos salvajes con la locura de un hombre decidido a llevarse a todos con él. 3 segundos, susurró Snakielle con los dientes ensangrentados. Recen sus oraciones. Clara apareció en la puerta, echó un vistazo a la situación y tomó una decisión que detuvo el corazón de Ezra. En lugar de correr, se lanzó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor del torso de Snakielle, sujetando la dinamita entre ellos. Si quieres matar niños, tendrás que pasar por encima de mí primero, dijo, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. 2 segundos. La mente de Ezra corrió a través de cálculos imposibles. No podía alcanzar la dinamita a tiempo. No podía alejar a Clara sin activarla. Pero tal vez, solo tal vez, podría cambiar la dirección de la explosión. 1 segundo. Con una fuerza nacida de la desesperación, Ezra agarró a Clara y a Snakielle y los lanzó a los 3 hacia la esquina donde los cimientos de piedra gruesa de la escuela absorberían la mayor parte de la explosión. Al tocar el suelo, giró su cuerpo para proteger a Clara de la explosión mientras los ojos de Snakielle se abrieron de par en par al darse cuenta de que su acto final de venganza también lo mataría a él. La dinamita explotó con un rugido ensordecedor que rompió ventanas a 3 cuadras de distancia. Humo y escombros llenaron el aire mientras la esquina de la escuela se derrumbaba, sepultando a las 3 figuras bajo un montón de madera astillada y piedra rota. Por un momento aterrador, el silencio se cernió sobre Dast Creek como un sudario fúnebre. Luego vinieron los sonidos de la tos, los niños llorando y la gente gritando mientras corrían hacia los restos. El doctor Patterson llegó primero a los escombros, su maletín médico ya abierto mientras comenzaba a quitar tablas y trozos de mortero. Aquí. Están aquí. Clara emergió primero, tosiendo y cubierta de polvo, pero milagrosamente viva. Ezra había recibido lo peor del impacto, una viga sobre su espalda y sangre goteando de una herida en la cabeza, pero estaba respirando. Su cuerpo había creado una bolsa protectora que salvó la vida de ambos. Snakielle no tuvo tanta suerte. El hombre que había aterrorizado a Dast Creek durante 3 años. Yacía inmóvil bajo los escombros, su reino de terror finalmente terminado por su propia arma. Mientras el Doc Patterson examinaba las heridas de Ezra, Clara se arrodilló junto al granjero inconsciente que había sacrificado todo para salvarla a ella y a los niños. Pero cuando fue a comprobar su pulso, sus dedos descubrieron algo que la hizo jadear. Escondida bajo su camisa había una pequeña fotografía descolorida, y el rostro que la miraba era uno que reconocía, aunque nunca lo había visto antes. La fotografía mostraba a una joven con cabello castaño rojizo y ojos amables, ojos idénticos a los de Clara. En la parte de atrás, con tinta descolorida, estaban las palabras: «Mi amada hija Emma, que encuentres la felicidad que yo no pude darte. Con amor, siempre papá». Las manos de Clara temblaron mientras la verdad se abatía sobre ella como una inundación. Esto no era una coincidencia, no era una bondad aleatoria de un extraño. Ezra Blackwood era su padre, el hombre que le habían dicho que murió cuando ella tenía 3 años. El Doc Patterson notó su conmoción mientras vendaba la herida en la cabeza de Ezra. «La encontraste, ¿verdad?», me preguntaba cuando saldría a la luz la verdad. «¿Sabías?», susurró Clara. El viejo doctor asintió con tristeza. «Te di a luz hace 19 años. Tu verdadero nombre no es Clara Montgomery, es Emma Blackwood. Cuando tu madre murió en ese brote de gripe,
Ezra pensó que estarías más segura con la familia de su hermana. Cambió su nombre, se mudó, le dijo a todo el mundo que su hija había muerto con su esposa. Los ojos de Ezra se abrieron con dificultad, enfocándose lentamente en el rostro de Clara. Cuando la vio sosteniendo la fotografía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cubiertas de polvo. Emma, susurró. Mi niña, preguntó Clara, su voz quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerto? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que estaba sola? Ezra luchó por sentarse, haciendo una mueca por sus heridas. Porque estaba destrozado después de que tu madre murió, después de lo que había visto en la guerra. No estaba en condiciones de criar a un niño. Los Montgomery eran buenas personas entonces. Pensé que tendrías una vida mejor. Pero me has estado observando, se dio cuenta Clara. Todos estos años. No. Él asintió lentamente. Desde la distancia. Cuando supe lo que les pasó a los Montgomery, cuando me enteré de las deudas y lo que Snakielle planeaba hacer. Su voz se endureció. No podía permitir que mis fracasos destruyeran tu vida 2 veces. A su alrededor, la gente de Dust cree que estaba reconstruyendo tanto su escuela como su coraje. Los hombres restantes de Snakielle se habían dispersado a los 4 vientos después de ver el destino de su líder, y por primera vez en años, los niños jugaban en las calles sin miedo. El sheriff Morrison se acercó al pequeño grupo, su placa brillando bajo el sol de la tarde. Ezra, el mariscal territorial quiere hablar contigo sobre la operación de Snakielle. Parece que hay una recompensa por información sobre la banda de Crimson Ridge. Pero Ezra no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en su hija, 19 años de arrepentimiento y amor luchando en su expresión. Emma, sé que no merezco el perdón. Sé que no puedo deshacer los años que nos robé, pero si me lo permites, me gustaría intentar ser tu padre de nuevo. Clara miró a este hombre que había arriesgado todo para salvarla, no porque fuera una extraña en apuros, sino porque era su mayor tesoro. El padre a quien había llorado estaba vivo, marcado y atormentado, pero vivo. Mi nombre es Clara ahora, dijo suavemente. Clara Montgomery murió en ese salón cuando levantaste la mano. Pero quizás Emma Blackwood pueda aprender a vivir de nuevo. Mientras el sol se ponía sobre Dust Creek, padre e hija caminaron juntos hacia la pequeña granja a las afueras del pueblo, listos para reconstruir lo que había sido roto y descubrir lo que ambos habían creído perdido para siempre. Ahora haz clic en el video en la pantalla, porque la siguiente historia contiene algo que no puedes explicar, solo sentir, y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video.